Muy buenas chicos, chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal. Bueno, ya hemos roto la primera zona de resistencia importante en Bitcoin, que parecía una muralla, la muralla de China en los $90.000. Perfecto, tachamos una de las zonas más importantes, pero ahora no solamente tenemos que haber roto los $90.000, sino que Bitcoin necesita mantenerse por encima. Y también en el vídeo de hoy vamos a hablar de las altcoins y os voy a dar un poco mi perspectiva y opinión sobre algunas de ellas, las que mejor pinta tienen y las que peor pinta tienen. Con lo cual, y dicho esto, no perdamos más tiempo y dentro vídeo. Una cosa que tenemos que entender todos nosotros es que el mercado es una broma. Como dice CD Crypto, y aquí lo comentan rápidamente, es algo que yo sinceramente de verdad comparto plenamente con él. El mercado está siendo un puro teatro y durante los últimos meses no hemos hecho más que ver chorradas en internet de Estados Unidos metiendo mucho miedo a muchos países y finalmente hacer lo que todos sabíamos que iban a hacer. Que esto ya no es algo que yo me esté inventando, sino que, hombre, yo personalmente creo que todos tenemos la suficiente inteligencia y neuronas en nuestro cerebro como para entender que en algún momento debe haber una desescalada. Y de hecho, siempre que han pasado este tipo de cosas han sido muy buena oportunidad de compra. Pero esta imagen yo creo que define muy bien la situación actual del mercado. Justo dicen el secretario del Tesoro, Bessent, que para que haya un acuerdo con China deben al menos pasar 2-3 años. Vamos a ver qué sentido tiene eso. Y por otro lado, dice nuestro amigo el presidente Donald Trump, esto fue antes que, oye, vamos a llegar a un acuerdo con China en algún momento. Y después, unos minutos más tarde, dice el secretario del Tesoro, tranquilidad, que esto no va a ir tan rápido como os pensáis. Esto simplemente os lo muestro para que veáis el circo en el cual estamos viviendo. Es que ya no se trata ni siquiera de entender la situación actual, sino de que veáis que Estados Unidos es que está siendo un desastre absoluto. Yo es que personalmente, os lo digo de verdad, creo que ni siquiera entre ellos son capaces de coordinarse con la situación que estamos viviendo con los aranceles. Uno dice una cosa y el otro dice otra cosa completamente distinta. ¿Pero qué está pasando? Ni siquiera parece ser que se estén comunicando entre ellos. Así que una cosa muy importante es que los aranceles en algún momento van a llegar a un acuerdo, pero vamos a ver un mercado, yo personalmente creo que en tensión durante los próximos meses y sobre todo cuando nos acerquemos también hacia esa fecha de ya una vez acabada la pausa de las tarifas de 90 días que se ha aplicado a muchísimos países, de ver realmente qué puede ocurrir con todos ellos. Así que, pues bueno, como bien sabréis y en pantalla tenemos esta noticia que, bueno, yo sinceramente no le voy a dar mucha más atención de la que se merece. Simplemente que entendáis ahora mismo que Estados Unidos es un circo. Bueno, yo creo que está claro que estamos en un superciclo de Bitcoin. En el día de ayer, Bitcoin se plantó en la quinta posición de assets calificados por capitalización de mercado, únicamente por debajo de Nvidia, Microsoft, Apple y el oro. Es decir, yo creo que estamos llegando a la conclusión de que Bitcoin está siendo un activo muy importante en el mundo. Aún así hay muchísima gente que no se está dando cuenta de ello y en el día de hoy estamos cayendo un poco. De hecho, Google, Amazon y La Plata se han colocado por encima de Bitcoin. Pues por simplemente la razón de que Bitcoin hoy ha caído un poquitín y los demás activos han subido un poco. Pero esto es una muy buena señal para que veamos que durante los próximos meses tenemos un potencial increíble de que Bitcoin incluso a medio plazo se coloque como el segundo activo más importante del mundo, solamente por debajo del oro. En segundo lugar, vamos a ver algunos datos que para mí, bajo mi punto de vista, son muy interesantes, como por ejemplo que ahora mismo estamos en mínimos desde el año 2023 en cantidad de Bitcoin en reservas de los propios exchanges. Como bien veis, ahora mismo se está retirando una cantidad masiva de Bitcoin de los exchanges y esto, hombre, lo que a mí me da a entender es que la gente no quiere vender, simplemente está viendo a Bitcoin como una muy buena oportunidad de compararlo dentro de lo que cabe con el oro. Son activos que a medida que se vayan moviendo, yo creo sinceramente que la gente va a ir acumulando independientemente del precio que está. Obviamente nos encantaría que Bitcoin estuviese muy bajo, ¿no? Esa zona de los $20.000, cuando lo ves ahora, apenas 2 años después, dices, oh Dios mío, ¿por qué no me fui al banco y pedí un préstamo de 1 millón de euros? Pero claro, lo ves ahora y es muy bonito, pero lo ves en aquel momento y te temblaba el culo, ¿no? La situación de mercado ha cambiado, pero yo creo que también estamos viendo un cambio muy importante de mentalidad y algo que a mí personalmente
personalmente me gusta muchísimo y llevo comentando mucho tiempo. Me hubiese gustado ver una descorrelación de la bolsa tradicional frente a Bitcoin y sobre todo también un poco a las altcoins. Y esto sobre todo cuando más lo he notado ha sido durante estas últimas semanas con los aranceles. Una cosa que a mí me ha parecido muy ridícula ha sido el hecho de que tengamos aranceles en el mundo que afecten a Bitcoin, porque por ejemplo el oro no se ha visto afectado por parte de los aranceles, no hemos visto una caída del oro, pero en cambio sí que hemos visto una gran caída de Bitcoin cuando salió la noticia de los aranceles, que es cuando Bitcoin cayó prácticamente hasta los $75.000. Bien, pues durante estos últimos días y sobre todo las últimas 2 semanas estamos viendo una descorrelación de Bitcoin frente al SP500 y el Nasdaq, los principales índices del mercado americano. ¿Esto qué quiere decir? Que antes, cuando el SP500 subía, Bitcoin también solía subir, y cuando el SP500 bajaba, Bitcoin también solía bajar. Pero ahora mismo estamos viendo un cambio de este mismo dato. Desde el año 2024, que nos situábamos prácticamente en los 0,88 puntos de correlación, es decir, prácticamente iguales. Cuando uno sube, el otro sube, y cuando el otro baja, también baja. Hemos bajado durante este año 2025, en la situación que nos encontramos ahora mismo, hasta una correlación de 0,77 puntos, algo que yo personalmente creo que es bastante importante y necesario que haya un cambio entre Bitcoin y la bolsa tradicional, porque no todas las noticias deberían afectar de la misma forma a un activo que a otro. Al final es normal que los aranceles les afecte al SP500 y al Nasdaq, porque obviamente se están tradeando activos reales del mundo entre China y Estados Unidos. Por poner un ejemplo muy sencillo, pero cuando nosotros operamos con Bitcoin, ¿qué más darán los aranceles? Si yo envío Bitcoin a mi primo que está en China, da igual, no se aplican aranceles, nos entendemos la situación en la que queremos. Así, sin perder mucho tiempo más, si nos centramos directamente en Bitcoin, en primer lugar, lo que bien veréis es que estamos rompiendo una línea de tendencia bajista, que es algo que hemos estado comentando durante las últimas semanas, que es algo que queríamos buscar. Obviamente, ahora que lo estamos viendo, ya lo ha roto, pero esto es algo que llevábamos comentando durante toda esta zona, que queríamos ver realmente una ruptura y que cambie la estructura de Bitcoin. Bien, pues eso es algo que parece ser que estamos empezando a conseguir. Por otro lado, ¿qué zona se acaba de romper? ¿Cuál era el muro tan fuerte que tenía Bitcoin? Hombre, pues yo personalmente creo que era la zona de los $90.000, pero no solamente ese nivel. Como bien veréis, Bitcoin ya ha recuperado los $90.000 en un gráfico diario. Hemos podido mantenernos por encima ahora mismo, pero queda realmente una zona mucho más grande, que yo personalmente creo que es el nivel de los $95.000. Y ahora veremos por qué. Bueno, en primer lugar, si ponemos el volumen de perfil, simplemente para ver cuál es la zona más cotizada de Bitcoin en todo este rango en el cual nos encontramos ahora mismo, veréis que el nivel donde más volumen tenemos en Bitcoin es en esta zona. Hombre, ¿por qué? Yo creo que en un gráfico diario está bastante claro, ¿no? Vemos que hay un montón de zonas de soporte y de resistencia formadas a lo largo de los $95.000, $96.000, como bien veréis aquí en el perfil de volumen, que simplemente es un indicador que nos señala dónde son las zonas que más se negocia un activo, y Bitcoin pues está bastante negociado alrededor de esta X. Si dibujamos una pequeña línea, más o menos nos llevaría a esos niveles. Pero bien, aún queda una cosa por definir, y es si realmente somos capaces de romper esos niveles. Porque la última vez que llegamos a esta zona, que fueron los $94.500, rechazamos de forma muy agresiva, con lo cual ahora mismo lo que va a ser el corto plazo, nosotros simplemente vamos a dibujar una línea lila y vamos a dibujar siguiente un nivel de soporte muy importante, que a mí personalmente me gustaría que se formara durante estos próximos días. Como bien veréis, hemos roto una zona clave, que han sido los $88.700, que fueron los dos máximos anteriores que se formaron en Bitcoin. Bien, pues ahora nos gustaría que esa zona actúe como nivel de soporte, con lo cual tenemos dos posibilidades ahora mismo. La primera será que Bitcoin pueda romper por encima de $94.500 y posiblemente a corto plazo descartemos una caída mayor, con lo cual buscaríamos esta ruptura y una continuación al alza hasta los $100.000 por moneda de Bitcoin. La situación que a mí me gustaría ver sería simplemente desde el momento que Bitcoin rompió buscar un 50% de retroceso de la distribución que se ha formado, y si ese movimiento se llegase a dar, Bitcoin más o menos retrocedería hasta los $89.000, $88.500 para rellenar completamente este imbalance, y a partir de estos niveles buscar una operación de long o de compra de algunas altcoins que queráis simplemente ir acumulando un poco más para intentar buscar durante estas próximas semanas, en primer lugar, la zona más importante, que serían los $100.000, nivel psicológico clave, y en segundo lugar, como no, la zona de los máximos históricos en Bitcoin.
Por otro lado, las de toda la vida tampoco están haciendo nada del otro mundo. Sí que es cierto que están empezando a dar algo de movimientos más interesantes, como por ejemplo Ripple, que parece ser que por ahora consolida por encima de los máximos anteriores, con lo cual es posible que a lo largo de estas próximas semanas se intente dirigir hasta la zona de los $2,55. Por otro lado, BNB está muy cerquita también de romper la línea de tendencia bajista. Seguramente si lo haga se dirija muy rápido hasta los $700, que fue el nivel, si os fijáis, el 14 de febrero, que dio una subida muy grande y que a partir de ahí hemos iniciado una fase de corrección. Por otro lado tendríamos a Solana, que ahora mismo se mantiene bastante bien por encima del máximo anterior y que yo personalmente creo que si se mantiene por encima de 140 aproximadamente, podríamos intentar buscar un planteamiento hasta $170-$180, que sería el máximo anterior, que es cuando Bitcoin llegó a esa zona de los $92.000, $93.000, que os bien recordáis empezó a bajar muy agresivo desde esos niveles. Hype por ahora me gusta bastante, ha roto la línea de tendencia bajista y nos mantenemos por encima del máximo anterior, que se sitúa en la zona de los $17. Si consigue mantenerse por encima, yo personalmente creo que va a seguir subiendo, al menos a medio plazo, hasta la zona de los 28, incluso los $30. Y como no, empiezan a moverse algunas altcoins muy bien, como por ejemplo Cardano. Comentamos en Cardano, bueno, esto es una operación que hicimos antes de que se diese, ¿vale? Pues por si acaso alguien se piensa que ahora mismo tengo algún short abierto, negativo, no tengo ningún short abierto, de hecho tenemos longs abiertos en la comunidad privada. Os recuerdo que tenéis enlace en la descripción. Ahora mismo llevamos un long muy fuerte en el Nasdaq, un long en el SP500 y, como no, también operaciones en cripto, operaciones con Bitcoin y Ethereum y algunas altcoins, y también tenéis activo mi portfolio donde veis todas mis compras y ventas. Os lo recuerdo que lo tenéis en la descripción y en comentarios fijados. Con lo cual, y dicho esto, Cardano, muy buena pinta en esa ruptura por encima de 0,60 y pico, ha dado una subida muy interesante y estos son los movimientos que nosotros queremos ver a lo largo de estas próximas semanas, como por ejemplo Hedera, que también os lo llevo diciendo bastante. Una vez recupere esos niveles en 0,18,3, yo personalmente pienso que, bueno, también coincide con una ruptura de tendencia, pienso que nos podría dar una subida a medio plazo hasta el máximo anterior, que se sitúa cerquita de los $0,3. Y por último, Ondo, que como bien veréis también ha roto esa directriz bajista. Teníamos una acumulación que venía dada desde su máximo histórico y ahora mismo estamos en 1,03, como bien sabréis tenemos compritas alrededor de los 0,80 y pico y ahora mismo esas compritas van un 25% arriba, así que pues bueno, realmente no estamos teniendo movimientos del otro mundo, estamos teniendo movimientos un poco de pinceladas por arriba, por abajo. Realmente lo que mejor se están moviendo son las altcoins grandes, las altcoins de toda la vida, porque las altcoins un poquitín más pequeñas siguen realmente lentas. Si nos fijamos en esta gráfica, que sería la gráfica de las Other, como bien veréis, bueno, aquí lo que hacemos es excluir al top 10 de las altcoins, realmente siguen en una tendencia bajista muy grande. Acabamos de tocar los mínimos de junio del 23 y, como bien veréis, pues simplemente estamos en una tendencia muy bajista. Sería necesario que a lo largo de las próximas semanas la gráfica de Others pueda romper por encima de este máximo, consolidar, y ahí yo personalmente creo que ya habremos visto un suelo muy grande. De hecho, en un gráfico semanal, fijaos vosotros que coincidiría con una posible ruptura de línea de tendencia, con lo cual por ahora seguimos realmente en una tendencia muy complicada y realmente lo que más movimiento nos está dando es Bitcoin. Y por otro lado, como bien sabréis, el Total 2 sigue un poco lentillo porque tendríamos a Ethereum que predomina bastante, y en el Total 3 ya estamos viendo un movimiento más interesante, y no solamente eso, sino que estamos teniendo un patrón de recuperación. Fijaos que rompimos un nivel de soporte y ahora mismo ya lo estamos utilizando de nuevo, y además también nos coincide con una ruptura de una línea de tendencia bajista, con lo cual yo personalmente creo que a lo largo de estas próximas semanas podríamos ver a las altcoins llegar más o menos a esta línea azul que tenemos marcadas. Así que, chicos, como no perdamos más el tiempo. Espero que este vídeo os haya gustado. Si os ha gustado, en una próxima ocasión me gustaría deciros cuáles son las altcoins que yo ahora mismo tengo en mi portfolio. Simplemente una pequeña actualización del portfolio actual, trades que estoy haciendo, que estamos esperando, como por ejemplo esos que os he comentado de Ondo, de Hedera u otros que tenemos activos en el canal. Espero que este vídeo te haya gustado. Déjale un buen like y nos vemos a la próxima.